Susana Cepagua, muchas gracias, secretaria de Acción Indígena, a la maestra Jovita Gómez Aguilar, secretaria de Adultos Mayores, gracias a nuestra Contralora, la maestra Esperanza Ivette Leiva Eufrasio, gracias también a nuestra coordinadora de Asuntos de Personas con Discapacidad, Anarita, gracias por acompañarnos, a nuestros seccionales, a todos y cada uno de ustedes, desde luego el agradecimiento al licenciado Enrique Mendoza Ruiz, presidente del ICADEP filial Veracruz. Y bueno, decirles que en el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos pide el doctor Enrique Mendoza Filidor, que nos comenta que era totalmente necesario hacer esta conferencia para hablar acerca de nuestra Constitución de 1917. Es por ello que le vamos a dar un fuerte aplauso al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Caracas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por darnos ese honor. Gracias también al licenciado Néstor Enrique Sosa Peña. Muchísimas gracias, amigo, que nos vas a estar acompañando a lo largo de esta conferencia. Y desde luego el agradecimiento al doctor Enrique Mendoza Filidor, director de la Escuela Superior de Oratoria ASEA. Fuerte el aplauso para él. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Enrique Mendoza Filidor. Estimado señor doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, muy estimada Contralora Ivette Leiva, gracias por darnos el honor de su presencia. Al presidente del ICADEP, Instituto de Capacitación Política del PRI, muchísimas gracias. Enrique Mendoza Ruiz, gracias a Ernestina Barradas, nuestra secretaria de Cultura, muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos hacen el honor de acompañarnos. El conocimiento de nuestras leyes es la base fundamental de nuestro desarrollo como sociedad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido una enorme cantidad, no más de 900 reformas, y representa indiscutiblemente el signo vital de que vivimos en un entorno de paz. Por esa razón, no quisimos pasar desapercibido el día tan importante para conmemorar los 100 años de la Constitución, y hemos invitado al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Jalapa tenga la bondad de comentar brevemente su libro aquí en el contexto de nuestro partido. Para tal motivo le he pedido a un joven destacado que es extraordinario egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, un líder nato que encabezó durante un año el ser consejero alumno y como tal promovió la creación del taller y curso Oratoria Constitucional que está por culminar y que ha tenido una destacada participación de más de 100 estudiantes. Por ello, además de ser un excelente alumno en su momento, hoy maestro de la Escuela de Oratoria, ha ganado campeonatos estatales de oratoria de la CNC y ha ganado campeonatos estatales de oratoria y ha representado honrosamente a Veracruz en la República Mexicana. Por ello, es muy grato dejar en el uso de la voz a nuestro muy estimado Néstor Enrique Sosa Peña, a quien le agradezco infinitamente su presencia. Hoy ya un futuro licenciado, un pasante, pero ya un futuro licenciado que lleva las mejores calificaciones. Muchísimas felicidades. Gracias. Decía Juan Ruskin que el que tiene la verdad en el corazón jamás debe de temer que a su lengua le haga falta fuerza de persuasión. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco la invitación del doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor, director de la Escuela Superior de Oratoria AC, por la invitación y por considerar siempre a los jóvenes dentro de las tareas importantes de la Escuela Superior de Oratoria y de nuestro partido. De la misma forma, al doctor Carlos Vázquez Azuara, el ponente del día de hoy, por su siempre disponibilidad y por enriquecer siempre a la cultura académica de los jóvenes, de los ciudadanos y en esta ocasión de los priistas veracruzanos. A mi amigo Enrique Mendoza Ruiz, dirigente del ICADEP en el estado de Veracruz, a la maestra Ernestina Barradas, secretaria de Cultura, a la Contralora de nuestro partido en el estado, pero principalmente a todos y cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan, a la maestra Jovita de Adultos Mayores,
y a cada una de las personas que integran este comité directivo estatal y del PRI en nuestro estado de Veracruz. El día de hoy tengo la honrosa responsabilidad de poder presentar a un distinguido catedrático y académico de la Universidad de Jalapa, pero un distinguido investigador veracruzano, en el marco de la celebración de los 100 años de la promulgación de nuestra Constitución Política, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 100 años de su creación, y que precisamente la maestra Ernestina hace unos momentos hacía un recorrido y un pasaje histórico por los constituyentes, por los veracruzanos valientes que algún día se reunieron en Querétaro para poder formular nuestra Carta Magna y las bases fundamentales que rigen y le dan vida a nuestra Constitución Política, pero principalmente que le dan vida a nuestro país. Una Constitución Política, la primera en todo el mundo en considerar los derechos sociales fundamentales e importantes para el desarrollo de los ciudadanos mexicanos. Nuestra Constitución es un compromiso para poder acatar y ejercer la responsabilidad de todos los ciudadanos, de hombres, mujeres, jóvenes, niños y principalmente de garantizar el respeto a los derechos humanos en la parte dogmática y a la estructura del gobierno en su parte orgánica. Sin más preámbulo, tengo a bien presentar al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, quien cuenta con una síntesis curricular bastante amplia, nutrida y que reconocemos ampliamente. El doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara es licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias de la Comunicación y doctor en Derecho Público con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Todo lo anterior por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es docente doblemente certificado en juicios orales por la Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobierno Federal. En el perfil de Derechos Humanos, cuenta con un diplomado en Sistema Penal Acusatorio desde la perspectiva de la reforma constitucional por parte del Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con un diplomado en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial y diplomado en Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, ambos por la Universidad de Jalapa y validados por la CETEC. Cuenta con un diplomado en Educación y Tecnologías de la Información por la Universidad de Jalapa. Así también cuenta con diversos cursos, entre los que destacan curso de capacitación, el análisis de la práctica docente, curso de capacitación sobre diálogos educativos, curso taller de formación de instructores, taller de capacitación en mediación y conciliación, habla y traduce los idiomas inglés y francés, es conferencista nacional e internacional, catedrático de maestría y doctorado, es autor y coautor de diversas obras y artículos científicos, como la que hoy tendrá a bien mostrarnos. Bienvenido, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Muchísimas gracias por la gentil presentación y evidentemente se advierte la escuela de oratoria que ya está presente en tu brillante discurso. Quiero saludar con mucho afecto, admiración y respeto a todos y cada uno de quienes hoy nos acompañan en este importante evento conmemorativo, a las distinguidas autoridades de este partido importante y emblemático de la nación mexicana, a mi querido amigo Enrique Alberto Mendoza Filidor, brillante, extraordinario orador, académico, y quien ha hecho una extraordinaria trayectoria en el estado de Veracruz, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito académico, profesional y en las diversas áreas donde se ha desempeñado. Pero específicamente lo reconozco públicamente como el mejor orador del estado de Veracruz, preocupado siempre al fundar este colegio que preside de oratoria, pues preocupado por seguir formando a las nuevas generaciones en este tan importante rubro. Bravo. Me distingue ser
catedrático de esta Escuela Superior de Oratoria que dignamente presido. Procuraré, queridos asistentes, colegas y amigos, ser breve, pero no por ello menos sustancioso con lo que tengo preparado para ustedes. Efectivamente, el 5 de febrero de este año es donde conmemoramos 100 años de promulgación y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, aquella que vino a sustituir la de 1857 y que dentro de sus reformas importantes transformaron el andamiaje jurídico que hoy regula a la nación mexicana y que a lo largo y ancho de 100 años de transformación, de efervescencia reformista, lograron posicionar el aparato normativo que hoy nos regula. ¿Qué de importante tiene conmemorar 100 años de promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Qué de importante tiene que hagamos remembranza al ordenamiento jurídico que marcó una pauta extraordinaria y que hoy nos permite gozar de derechos humanos? ¿Qué tiene de trascendente? La respuesta la encontramos en una frase que a mí me gusta invocar de manera común y es de George Santayana, que dice: el pueblo que no conoce de su historia está invariablemente condenado a repetirla. De esa misma manera, el pueblo que no conozca de su historia jurídica, que no sepa cuál fue la evolución normativa que dio pie a lo que hoy se traduce como el andamiaje jurídico que nos sostiene, estamos destinados también a cometer los mismos errores que ya en su momento fueron superados. Las transformaciones de 1917 a la fecha han sido extraordinarias. Lo dijo acertadamente el doctor Philidor. Llevamos más de 950 reformas, albergadas en 206 decretos, a los que se suman el recientemente publicado. Y curiosamente, el presidente de la República que más reformas ha planteado a la Constitución y a sus diversos numerales es el licenciado Enrique Peña Nieto, actual presidente de la República. ¿Esto qué nos revela? Que estamos en una transformación jurídica prácticamente sin precedentes. La sociedad cambia, la sociedad evoluciona y en consecuencia el aparato normativo que nos regula debe transformarse también. Es indispensable entender que el ejercicio del proceso reformista depende también la adecuada solución de los problemas sociales que pueden acontecer en nuestro país. Por ello es una ineludible responsabilidad que los partidos políticos, independientemente de sus ideologías, formen auténticos cuadros, perfiles y candidatos que verdaderamente se posicionen en las esferas de la división de poderes que conocemos y puedan realizar su trabajo de manera adecuada y satisfactoria. Porque no importa qué tan adecuado esté el ordenamiento jurídico que nos regula, no importa qué tan sólido sea el aparato normativo, si quienes operan ese andamiaje de poder no están capacitados, estamos destinados al fracaso. Esa es una realidad extraordinaria que nos compete absolutamente a todos. Debemos ir abandonando esa ideología de posicionar en los cargos relevantes a personas por el amiguismo, por el compadrazgo, por las relaciones cercanas, o porque es una persona que ha trabajado duro al interior, pero duro en su trinchera, no en aquella expectativa a la que la tienes destinado. Y eso es muy importante. ¿Quién va a ser el titular de aquí? Pues el amigo. ¿Quién va a ser el nuevo juez? ¿Quién va a ser el nuevo legislador? ¿Quién va a ser el titular de una secretaría importante? El amigo, el posicionado, o el que tiene el perfil más cercano para ejercer ese poder. Eso es un error grave que hay que ir desterrando. Veíamos en redes sociales recientemente un reportaje que ya se había hecho y que traen a la luz con motivo de la conmemoración de la Constitución, y veíamos legisladores que no saben ni siquiera cuántos artículos tiene la Constitución Federal. Eso da... No tan solo genera molestia, genera decepción. No puede ser posible que preguntas básicas que hasta en las primarias nos enseñan sobre el artículo relativo a la educación no lo supieran contestar. Que no sepan cuántos artículos tiene la Constitución. ¿Qué propuesta legislativa puede hacer un individuo que no conoce ni siquiera el ordenamiento jurídico supremo de nuestro país? Y eso es preocupante. Pero de eso, queridos asistentes, somos responsables todos.
todos los que preferimos votar por aquellos individuos que están inmersos en el mundo de la farándula, aquellos deportistas excelsos, aquellos que son muy populares o tienen la mejor sonrisa, en vez de exigir que aquellos que promulgan a los candidatos busquen cuadros con perfiles extraordinarios, personas preparadas que sean capaces de poder enfrentar las encomiendas en beneficio de la colectividad. Eso es lo que debemos exigir. Esa exigencia no proviene solamente de un deseo personal, esa exigencia proviene del andamiaje jurídico que hoy advertimos que ha sido consolidado a lo largo y ancho de los 100 años que refiero. ¿Cuáles han sido las reformas más importantes que hemos tenido de 1917 a la fecha? Y verán que este reformismo que voy a referir tiene total y absoluta relación con lo que acabo de decir. Miren, en 1917 se promulga la Constitución del 5 de febrero que da vida al derecho social. ¿Y cuál es el derecho social? Agrario, laboral y de seguridad social. Y en ese momento la Constitución prevé la posibilidad de generar derechos a la clase trabajadora, prevé la posibilidad de extinguir los latifundios, acabar con los terratenientes y propiciar que la tierra fuera de quien la trabaja, derecho agrario. Y finalmente proveer de seguridad social a los ciudadanos mexicanos. Fue lo más trascendente de esa Constitución. Aparte de la consolidación de las instituciones, por supuesto. Pero para nadie es desconocido que a lo largo de la evolución, y si bien ya éramos considerados democracia, seguía vigente el partido hegemónico, donde no había elecciones competitivas. Y entonces con el paso del tiempo vino otra reforma extraordinaria que se fue fraguando con el paso de los años y que precisamente en 1987 consolida el órgano arbitral que decidía sobre las elecciones. Queridos asistentes, una democracia es democracia si se dan tres elementos: elecciones competitivas, órgano arbitral que decida sobre las elecciones y reconocimiento de los derechos humanos. Si se dan esos elementos, hay democracia; de lo contrario, no la hay. Y estos elementos los tuvimos hasta la reforma, otra trascendental, de 1987, que da vida al primer Tribunal de lo Contencioso Electoral, que después, evolucionando en reformas posteriores, da vida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y con la llegada del primer presidente de oposición, se consolidan las elecciones competitivas, y entonces después del año 2000 nos damos cuenta que ya tenemos los elementos para poder sostener una democracia: órgano arbitral independiente del Estado, elecciones competitivas y reconocimiento de derechos y libertades. Esa es otra de las reformas trascendentes. Pero seguimos avanzando en el tiempo y llegamos al año 2008, cuando en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2008, se implementa la nueva reforma de justicia penal, que permite trasladarnos de un sistema inquisitivo mixto, donde primero te detengo y luego te pregunto si fuiste, a uno de corte acusatorio, donde se privilegia la presunción de inocencia. Y damos otro extraordinario paso evolutivo al andamiaje normativo que nos regula. Y llegamos entonces a la reforma del sistema penal acusatorio. Y cuando pensamos que ya esto no podría ser todavía mejor, llegamos al 6 y 10 de junio de 2011, donde por primera vez, queridos asistentes, se eleva a rango constitucional el concepto de derechos humanos. Y entonces el Estado nos dice que reconoce los derechos humanos y nos otorga las garantías necesarias para que podamos exigirlos. Libertad de expresión, asociación, libertad de tránsito, trabajo y tantas y cuantas se encuentran inmersas en nuestra Constitución. Y entonces, con esa reforma a la Ley de Amparo y a la Constitución que consagra derechos humanos, perfeccionamos un círculo de evolución normativa que hoy nos permite gozar de una verdadera democracia, de verdaderos derechos humanos y de una justicia más accesible. Pero cuando he dicho esto en otras conferencias, las manos se levantan al final para hacerme las preguntas: doctor, ¿y en verdad cree usted que ya llegamos a todas estas expectativas? Y siempre respondo: no. Porque nuestro máximo ordenamiento jurídico, queridos asistentes, es enunciativo. Pronuncia el deber ser, lo que debería de ser. Artículo 123, el salario mínimo alcanzará para satisfacer las necesidades de recreación, alimento, vestido, entre otros aspectos. Y yo pregunto, ¿alcanza para todas esas expectativas?
a veces ni para el urbano, como dice el Señor acertadamente. ¿Qué advertimos entonces en nuestro máximo texto? Un deber ser, unas expectativas extraordinarias que yo celebro, pero los operadores son los que en un momento dado deben velar porque se materialicen esas extraordinarias expectativas. Tuvimos una revolución, tuvimos una evolución de 100 años de transformaciones normativas, de 206 decretos que albergan más de 950 reformas que son consecuencia de la realidad cambiante, y hoy tenemos una constitución vigente que debemos exigir como ciudadanos. Que a quienes están al frente de los poderes de la Unión puedan cumplir con estas máximas expectativas, pero la evolución normativa no se detiene. Seguimos transformando el sistema jurídico que nos ocupa, y esa es la responsabilidad de todos, y específicamente de los partidos políticos en el rubro de la consolidación de la democracia. En 2014 tuvimos otra reforma electoral extraordinaria que integra los candidatos independientes y la equidad de género. 2014. Ahorita en 2016 la reforma de justicia laboral que extingue las juntas de conciliación y arbitraje y consolida nuevos tribunales de justicia laboral. Seguimos cambiando la norma, pero todo es a rango constitucional. Es nuestro máximo ordenamiento jurídico. Si no está aquí, no es posible desarrollarlo en leyes secundarias y que se materialice para bien de los mexicanos. ¿A qué voy con esto, queridos amigos? Hemos visto pasar 100 años de promulgación y vigencia de la Constitución de 1917. Hay quienes dicen que a 100 años ya debemos ir pensando en mudar a una nueva Constitución. Quizás me sumo al pensamiento de esos expertos, pero mientras no mudemos de Constitución, la que tenemos debemos seguirla transformando, adecuando a las necesidades sociales y mejorando el andamiaje de protección de estos tan anhelados y valiosos derechos humanos. Al mismo tiempo, consolidar las instituciones. Las instituciones son extraordinariamente relevantes para el ejercicio de la Constitución, y quienes están al frente deben contar con el perfil, formación y conocimiento necesario para poder llevar a buen puerto la materialización de estos contenidos. No importa cuánto sigue evolucionando la Constitución, no importa cuán sólidas sean las normas que nos regulan, si quienes están al frente de operar ese aparato jurídico, ese andamiaje normativo, no lo hacen adecuadamente, estamos destinados a seguir viendo vulnerados nuestros derechos intrínsecamente válidos, supremos, universales y eternos. En ese sentido, queridos amigos, debemos como ciudadanía hacer equipo, debemos como individuos responsables exigirle a nuestros representantes que hagan un trabajo digno, y debemos coadyuvar en todo momento porque la evolución normativa que hoy celebramos siga siendo para bien de todos los individuos y de todos los ciudadanos mexicanos. Les agradezco muchísimo por su gentileza, mucho por su intervención, y que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias. Preguntamos a los asistentes si alguien tiene alguna pregunta para la extraordinaria ponencia del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Bueno, creo que ya dijo algo muy claro el maestro. Es cierto, pero ¿qué hacer para luchar y para seguir trabajando? Porque es cierto, necesitamos una constitución pues que nazca otra vez por la evolución que tenemos, ¿no? De necesidades y por la clase social, y más vulnerable todavía, la más vulnerable. Gracias. Hombre, muchas gracias. Perdón, adelante, por favor. Para mí es un orgullo ver cómo hablas. Muchas ¿no? gracias. Yo pienso que todos los que estamos aquí debemos enseñar a nuestros hijos leer, porque decía una maestra viejita de muchos años atrás, que no es lo mismo el internet, porque mucha gente dice, no, tira, en la casa de ustedes tengo muchísimos libros, muchísimos. Cuando gustes, Felipe, ahí está tu casa, muchísimos libros. Mi hija sacó una maestría en políticas públicas y ahorita pasó el examen para un doctorado en Puebla.
Felicidades. Pero ahorita te oí hablar Muchas gracias. y veo a mi hija. Me honra el comentario. Ella quiere caminar, quiere ser investigadora. Y no me da pena decirlo, mi esposo cayó en alcoholismo. Y mi hija ha sacado su escuela sola. Con así lo ha llevado adelante. Y con mucho orgullo, me dio mucho gusto oírte, porque ahí donde estás, espero en Dios, así como tú hablas, lo verás a mi hija. Qué honor y será un placer conocer. Siento muy bonito porque mi hija le dijo el rector de México, ¿quieres ir a Argentina? Sí, vamos a presentar el modelo de Naciones Unidas. ¿Me vas a traer el primer lugar? Sí, y se lo trajo. Se fue a Cuba con sus alumnos y se trajo primeros lugares. Vino a Jalapa con 20 alumnos y se llevó 7 primeros lugares. Y en ti me reflejaste, mi hija. Muchas felicidades y que hay que leer. Muchas gracias. Quiero felicitarla porque el logro de los hijos indudablemente trae aparejado el esfuerzo de los padres, y en este caso muy particular de usted, así que la felicito por la brillante hija que está formando, y de mi parte estoy a sus órdenes en lo que pueda apoyarla también. Y felicitarlas a ambas por el comentario. Miren, son dos comentarios interesantes. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta del millón. Y segundo, ¿qué importancia tiene esa formación como la que está teniendo su hija para que este andamiaje de expectativas camine? Ambos comentarios son extraordinarios. Primero, un apoyo. El apoyo casi no hay. muy bien. Bueno, perdón, yo fui padre y madre Muy y bien. lo saqué adelante así. La felicito. Mis respetos, quienes hacen esa doble labor. 4 profesionistas muy excelentes. Muy bien, mis respetos. Estaría bien, Muchas pero a veces los felicidades, centros no tienen el gobierno, porque el gobierno no hay apoyo. ¿Sí? Bien. Está ahí las dos cosas juntas. Así Y es. las manos tienen que ir, porque si no hay apoyo del gobierno, es que vamos a decir, hay muchos jóvenes, ¿sí?, que salen de la universidad y no hay apoyo, no hay trabajo. Muy bien. ¿Sí? Ahí andan trabajando en taxis, andan trabajando ahí en las calles, porque no hay ese empuje para muchos jóvenes. Muy bien. Muchas felicidades lo que acabas de decir. Sí, un Y aplauso de vamos a dar. jóvenes que están trabajando en las calles porque no hay recursos, tus padres trabajan mucho, ¿sí? Y el sueldo no alcanza. No hay trabajo bien remunerado. Así Me es. consta, yo tengo 4 profesionistas y no por nada, y está mal que lo diga. Yo no me gusta presumir, Claro. pero excelentes. Claro, y se supone que el 123 evidentemente refleja que a un trabajo igual, salario igual. Desafortunadamente es otra expectativa que no cumplimos. Pero veo que siempre en la política eso lo van dejando al último, el salario. Claro. Entonces yo siento que lo van dejando al último porque no va creciendo. Crecen otras cosas, suben otras cosas, pero el salario no veo que le pongan un granito de arena o algo más para que suba. Sí, esa parte del sustento digno debe cuidarse ampliamente. Coincido con su compañero que hizo uso de la voz. Escuchamos por acá otra intervención. Su servidor Felipe Guzmán Flores, Mucho gusto. presidente seccional, orgullosamente, 1923 de la colonia Casablanca, una de las colonias más grandes de aquí de Jalapa. Y también provengo de nuestra alma mater, la Universidad Veracruzana, del cual me siento orgulloso también. Felicito a nuestro amigo el doctor Enrique, lo conozco de años, grandes batallas, respetos. Felicito a usted por su valioso libro. Gracias. Licenciado, futuro gran abogado. Espero que no deje el último su titulación y su cédula profesional, aunque tenga otro trabajo, primero lo primero. Felicitaciones de veras, porque sí ha sido falta ese tipo de pláticas, de conferencias, porque digan lo que digan, y a pesar de que algunos funcionarios y algunos dirigentes de nuestro partido han empuercado a nuestro instituto político, con todo eso hay mucha gente valiosa como la que estamos aquí, y muchos que no están, pero somos gente valiosa, somos los pilares de nuestro partido, y digan lo que digan, nuestro Partido Revolucionario Institucional es el mejor partido de México. Necesitamos oportunidades. Y tan es así, permítame, por favor, yo lo dejé escuchar, permítame, por favor, con todo respeto que me merece. Yo lo escuché con amabilidad y quiero que usted también sea corresponsable, por favor. Digan lo que digan, es el mejor partido de México.
de las ponencias que han hecho, yo sí les... todo quedó claro, no tengo ninguna duda. A mí me gustaría complementar mi exhorto a que se adentren más a los juicios orales. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que muchos abogados, incluso magistrados, te saben al revés del derecho, nuestra acción política nacional y del Estado y leyes complementarias, pero desgraciadamente no saben debatir, no saben hablar. Y por ese motivo, varios magistrados están atorados porque no pueden avanzar bien en lo de los juicios orales. Y ustedes no me van a dejar mentir porque conocen de esto. Entonces hay que adentrarse más. En la Facultad de Derecho deben tener, no sé, que hay una materia, no sé si ahorita ya la implementaron, pero debería haber alguna materia de juicios orales para adentrarse más a ese esquema. Ajá. E incluso, ya ven, no sé, hace 2 o 3 meses un magistrado lo hicieron renunciar por expresarse peyorativamente de las grandes mujeres. Ajá. Tan fácil de decir, ok, las mujeres quieren llegar a los cargos, ¿qué? Bienvenidas. Simplemente que se preparen, que tengan capacidad de experiencia, que lo reclama el Estado y reclama el país. Pero ustedes bien saben lo que dijo peyorativamente, horrible, la verdad, fue una vergüenza. Y con toda honestidad, al día siguiente, no es mismo día, hubo mujeres que pidieron su renuncia y le costó la renuncia por no saberse expresar o defender una causa. Estamos llegando 100 años, pero la verdad, como crítica constructiva, desgraciadamente esa revolución ha sido más aprovechada por gente del poder económico, por caciques, y la gente, sus familiares de Zapata, de Villa, de los Flores Magón, que fueron los que encauzaron nuestra revolución mexicana y que de ahí nace este valioso texto que es la Constitución Política y que es el proyecto de nuestra nación, es un proyecto, pero desafortunadamente no hemos avanzado. Vemos en los lugares alejados que hermanos campesinos están muriendo de hambre, tienen que irse al extranjero arriesgando su vida, tronando su familia y ahorita peor, enfrentándose a un monstruo que se está indebidamente gobernando el país más poderoso, que es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces sí, yo diría y terminaría con esto de que la revolución no ha terminado. Tenemos que seguirla encauzando nosotros y darle la pauta a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que no bajen la guardia. Y mientras haya gente con hambre, gente sin trabajo, la revolución tiene que continuar y no dejarla. El licenciado Peña Nieto, que es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y es el primer priista de nuestro país. Sí le pediría, y ustedes que a veces tienen reuniones allá en el Comité Ejecutivo Nacional y en el Distrito Federal y en Huasta de los Pinos, pues que por favor no se olvide de los pilares de nuestro partido que lo apoyamos para que llegara a la presidencia de la República. Es triste que nosotros hacemos justicia, pero a los seccionales no se nos hace justicia. Nosotros proporcionamos nuestro hombro para que candidatos a diputados, alcaldes y a la presidencia de la República y gobernadores, con excepción del que ahorita nos está gobernando, claro, pero los anteriores, nosotros pusimos nuestro hombro para que ellos escalaran esos importantes cargos. Y cuando han llegado, se han olvidado a nosotros. Qué tristeza que hay programas sociales del CEDESOL, del SEDATU, en fin. Y resulta que los presidentes seccionales ya los tienen identificados, nos hacen a un lado y no tenemos derecho a gozar de esos privilegios. No es justo.
Dicen, se rumora de que estamos a punto de perder la presidencia de la República en el 2018. Yo diría que esto depende mucho de nuestro primer priista de la nación, el licenciado Enrique Peña Nieto, y de los delegados que él manda, que dependen de él, pues, que ya no sigan atendiendo más las necesidades de los perradistas, panistas y morenos, que atiendan a los pilares fundamentales de su Partido Revolucionario Institucional, que no los incluyan, que no los excluyan en esos derechos sociales, como somos los presidentes seccionales de aquí de Jalapa y de todo el estado de Veracruz. Gracias. ¡Bravo! Adelante, por favor. Siempre me gusta la frase de don Jesús Reyes Heroles, de que la teoría absoluta y los absolutos son peligrosos. Dice que la teoría absoluta sin práctica puede llevarnos a la esterilidad, pero la práctica absoluta sin teoría nos puede llevar a la barbarie, al colapso. Creo que nuestra Constitución, yo haría la pregunta, doctor, ¿cuántos de sus alumnos tendrán la Constitución? Al pasante en Derecho también le haría la pregunta, ¿cuántos de los estudiantes tendrán la Constitución? ¿Sí? Entonces, platicaba yo con un grupo de amigos, que cuánto pudiera costar un ejemplar, y que para celebrar los 100 años de la Constitución Política se hubiese obsequiado por lo menos un ejemplar para leerlo. Le hago esa motivación para que la tengamos, porque nada sirve que hablemos de Constitución si no la tenemos, de nada sirve que hablemos de derechos humanos si muchos ciudadanos jamás han leído la Constitución Política. Eso es por un lado. Usted hablaba acerca de los candidatos, muy cierto, o de los representantes populares, en la Cámara de Senadores o en el Congreso de la Unión, de los 500 diputados que representa la Cámara, ¿no? Se han hecho muchos remiendos políticos electorales a la Constitución, y también me he preguntado si son necesarios. Por allí también he hecho la propuesta de que uno de tantos de esos remiendos políticos electorales fuera de que se pusiera un candado ahí en la Constitución, y va para los expertos en la materia, donde no pudiera irse, porque ok, ya llegué a un cargo de elección popular, en este caso por el PRI, que me brindó la oportunidad, y como mis deseos personales están más grandes todavía que el propio partido, pues agarro mis canicas y me voy, y dejo a la militancia, los que me ayudaron a llegar a este puesto, los dejo solitos y abandonados. Entonces por ahí he hecho la propuesta de que hagamos una pequeña enmienda, una pequeña reforma, una adhesión a algunos de los tantos artículos, sobre todo los que nos hablan de la elección de diputados federales o en su momento de senadores. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando se va a ocupar un cargo de elección popular, lo primero que hace, cuando ya son candidatos, se les toma la protesta. Ya vamos más a fondo, se les toma la protesta. ¿Promete usted cumplir y hacer cumplir los documentos básicos de nuestro partido, el programa de acción, los estatutos y el código de ética partidista? Todos a un solo. Sí, protesto. Y mi pregunta es, ¿conocerán los documentos básicos del partido? ¿Conocerán el código de ética partidaria?
hablaba usted acertadamente de los cursos de capacitación. Doctor Mendoza Felidor, de igual forma, hablaba sobre la preparación. ¿A cuánto nos interesa prepararnos? ¿A cuánto les interesa capacitarnos? ¿A cuánto les interesa conocer todo esto? Muy pocos saben lo mucho que hay que saber para poder saber lo poquito que se sabe. ¿Cuántos sabrán de todo esto? Y ahí está el error. El Instituto de Capacitación que preside nuestro amigo Enrique, pues tiene esa obligación. ¿Y cuántos militantes hablamos de los seccionales? ¿Cuántos de los militantes de los seccionales sabrán que tienen ese derecho a través del Instituto de Capacitación? Muy pocos. Yo le decía la pregunta, ¿cuántos sabrán de cómo se integra? Entonces, si no sabemos lo elemental, imagínese usted si van a saber otras cosas. Entonces, esa es una de las propuestas, que celebremos estos 100 años, donando por lo menos una constitución política. Yo creo que saldría muy barata. ¡Bravo! Muy bien, queridos asistentes. Primero que nada, quiero felicitarlos a todos y cada uno de quienes hicieron uso de la voz, porque me doy cuenta con mucho agrado que expresan circunstancias que han podido advertir de sus experiencias y que indudablemente deberán ser trasladadas al aparato normativo. Pero ahora voy a hacer una reflexión general de todo lo que comentaron. Si no fuera porque estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, y si no fuera porque estamos evidentemente en un evento al que se le va a dar difusión, esto se queda entre ustedes y yo y no tiene mayor repercusión. ¿Cuál es el verdadero problema que tenemos en México? Que no estamos acostumbrados a levantar la voz. Pero ojo, su compañero lo dijo y lo dijo bien, seguimos en una revolución, solo que la revolución ya no se hace como en 1917 o 1911 con armas. Nuestra revolución debe de ser intelectual. Y ustedes lo dijeron acertadamente. ¿Cuántos de nosotros, independientemente de los que nos dedicamos a esto, conocemos nuestros derechos? ¿Cuántos sabemos que hay figuras jurídicas que podemos interponer a través de las instituciones que ya están consolidadas? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una iniciativa popular? Que creemos que solamente el Ejecutivo y el Legislativo pueden presentar iniciativas, pero Veracruz tiene una figura que se llama Iniciativa Popular, donde si se congrega un cierto número de ciudadanos con una propuesta legislativa, esta puede entrar para ser sometida a votación. Y nunca se ha hecho una iniciativa popular, porque además seguramente muchos ni sabían que existe. ¿A qué voy con esto? Nuestra mejor herramienta para expresar nuestra inconformidad, nuestra mejor herramienta para transformar el andamiaje jurídico que nos regula y nuestra más eficaz herramienta para exigir nuestros derechos es el conocimiento. Si vamos a levantar la voz, que sea con conocimiento. Si vamos a exigir algo, que sepamos qué estamos exigiendo. Y si le vamos a pedir a nuestros representantes que hagan tal o cual cuestión, es porque están preparados para defenderlos. En el momento en que tengamos ese cambio de paradigma, en el momento en que tomemos nosotros la responsabilidad de capacitarnos y exigir a través de las instituciones nuestro derecho, vamos a transformar al país. Pero mientras cómodamente veamos pasar a los funcionarios, los critiquemos profundamente y sigamos sin prepararnos en este rubro de exigencias, entonces la nación está destinada a un letargo perpetuo. Así que hagamos equipo, seamos todos parte de esa transformación y hay que asumir la responsabilidad que como ciudadanos tenemos de seguirnos formando, de seguirnos capacitando y eventualmente exigir que los cambios que acertadamente han planteado se vuelvan en nuestra Constitución una auténtica y verdadera realidad. Por mi parte, agradezco mucho a todos sus intervenciones. Muchas gracias.
De esta forma, agradecemos al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara por su extraordinaria participación y por hacer latente también principalmente a quienes tuvieron el uso de la palabra, la inquietud que se da día con día en las calles de nuestras ciudades, en los seccionales de nuestro partido, y que realmente hoy lo has dejado demostrado. Ahí está la verdadera esencia y la verdadera célula de nuestro partido y de la sociedad mexicana. Agradecemos mucho la presencia, la disponibilidad y el tiempo del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, y haremos la entrega de un reconocimiento por parte del Comité Directivo Estatal. Bravo.